¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Buen día, mi nombre es Fanger Gine Méndez Roa. Soy originaria del estado Táchira en Venezuela. Resido en Colombia desde hace un poco más de 7 años y el día de hoy quiero compartir mi experiencia con los devocionales, ya que me han permitido acercarme un poco más a Dios y así poder reflexionar en su palabra. Yo agradezco primeramente a Dios y a unos amigos maravillosos que se han convertido en una familia espiritual, porque a través de ellos yo pude conocer los devocionales del pastor Gerson, que día a día nos aportan una medicina para el alma, nos ayudan a ver una luz en el camino y también nos ayuda a aprender, a mejorar y a reflexionar cada día en la palabra de Dios. En mí siento que estos devocionales han hecho realmente un milagro, ya que me han permitido ser una persona más paciente, más calmada, a saber esperar y aceptar en la voluntad de Dios siempre, porque pues nuestro Padre siempre quiere todo lo mejor para nosotros. Dios es perfecto y cada día nos sostiene. Dios bendiga en este momento a todos y especialmente pues al pastor Gerson por transmitir la palabra de una manera tan especial que ha hecho que llegue a los corazones más necesitados. El Señor te bendiga. En esta ocasión damos gracias que podemos confiar en Él. De hecho, podemos confiar en Él cada día más y más. Y esa es la razón por la que hemos descansado en el ministerio de la palabra de Dios. Lo que el hombre puede hacer por otro hombre es muy poco comparado a lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros, dándonos vida. Así que estamos concluyendo nuestro tiempo de este tiempo meditando en que la ley del Señor es perfecta. Y estamos de hecho revisando 7 presuposiciones que tienen que ver con la Biblia. Número 1, hemos dicho Dios ha hablado. Número 2, hemos dicho la palabra del Dios Trino fue escrita para nosotros. Número 3, hemos dicho que Dios nos creó a su imagen para comunicarse con nosotros. Y número 4, estamos considerando que el pecado ha corrompido radicalmente nuestra capacidad o nuestra habilidad de escuchar la palabra de Dios. Y que en ese entendimiento hemos considerado desde la plataforma de Génesis 3 lo que el pecado realmente ha hecho. Desde que Génesis 3 se registra en la Biblia, todo ser humano ha recibido varias cosas de parte de Adán. Hemos recibido el pecado de Adán, hemos recibido la condenación de Adán y también hemos recibido su corrupción. Y por eso leíamos el día de ayer en Romanos 3 acerca de la necesidad que tenemos de entender la doctrina del pecado. Pero ahora vamos a continuar eso que ya hemos dicho en Romanos capítulo 5, que posiblemente sea la mejor explicación que Pablo da de este asunto. Así que permíteme irlo considerando poco a poco, versos 12 y 13. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, a saber Adán, y por medio de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo.
pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Así que la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando leemos este verso es: ¿qué hemos recibido de parte de Adán? Bueno, realmente cuando Adán pecó en el huerto de Edén, nosotros estábamos allí, nosotros estábamos siendo representados por esta cabeza federal, como los teólogos lo han llamado, de la raza humana. Adán, como nuestro padre, nos estaba representando en ese momento. Así que, como ya hemos dicho, en Adán recibimos este pecado, la condenación de este pecado y la corrupción de este pecado. Ahora vamos a ver qué más nos dice Pablo en este pasaje. Verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación para todos los hombres. Bueno, qué increíble lo que Pablo está diciendo, porque está conectando la historia completa de la redención. En el primer Adán realmente todos nosotros tenemos muerte, pero esta es la esperanza bendita del Evangelio, que en el postrer Adán, en el segundo Adán, la raza humana puede alcanzar la vida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la palabra perfecta de Dios? Bueno, esta es la realidad. Nosotros predicamos la palabra, pero a la vez tenemos que entender el problema que esto enfrenta. La realidad es que Dios tiene que obrar en el corazón del pecador para que esta palabra realmente pueda tener un efecto maravilloso, un efecto increíble en el corazón de aquellos que han de venir a la salvación. ¿Y dónde puedo ver eso en las Escrituras? Permíteme ir a la Escritura y ver claramente cómo esto está operando en la historia temprana de la iglesia. Hechos 5:31, escucha lo que se está proclamando. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Es el Señor entonces a quien le place dar el don del arrepentimiento, abrir el corazón de aquellos que van a escuchar el mensaje y que van a creer. Este es el problema. El pecado entorpece creer la palabra de Dios. El pecado bloquea que nosotros podamos escuchar o atender la palabra de Dios, y para ello Dios tiene que hacer una obra en nuestras vidas. Escucha lo que dice Hechos 11:18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, así diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Bueno, los judíos están anonadados de que también a los gentiles
se les ha concedido el don del arrepentimiento. ¿A quién más se les ha concedido antes el don del arrepentimiento? Es a ellos mismos allí en Jerusalén que Dios había concedido esta dicha del arrepentimiento. Así que en los pasajes que ya hemos mencionado claramente vemos cómo el Señor quiso compartir el arrepentimiento con los judíos de Jerusalén, con los gentiles en casa de Cornelio. Pero ¿dónde más vemos que Dios está dando esta dádiva, este don de Dios? Bueno, Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué estaba predicando Pablo? Claramente la palabra de Dios. Pero para que esa palabra pudiera fructificar en el corazón de Lidia y de el resto de las mujeres que lo estaban escuchando, fue necesaria la obra de Dios. Entonces simplemente permíteme seguir considerando un par de escrituras y finalmente orar esta mañana. Romanos 2:4. O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que, querido amigo, es Dios quien da el don del arrepentimiento a nosotros para poder creer, y aun cuando esto ha sucedido así, el hombre es responsable de poner su fe y su confianza en el Señor. Pero solamente podemos captar y entender el mensaje de las Escrituras claramente por el poder y el toque de Dios al darnos fe. Así que, como Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el continuo oír de la palabra de Cristo, pero en el contexto de que es la dádiva de Dios, dándonos arrepentimiento para confiar en su palabra. Dios, esta mañana quiero darte gracias porque cuando no lo merecíamos, nos diste vida. Sí, Señor, abriste nuestro entendimiento para creer. No éramos dignos ni somos dignos ahora, pero por tu infinito amor y benevolencia lo hiciste. Siempre estaré agradecido porque me diste este don. Y pido que quien no tiene esa dádiva y ese don en esa mañana y está aquí escuchándome, obres en su corazón y des esta maravillosa dádiva. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.